Para muchos lo es, para otros es un martirio. Hay de todo en esta vida, ¿no? Pero no por una cuestión genética, yo creo que por una cuestión cultural. A quien nos gusta viajar, pues casi no podemos pensar la vida de otra forma. Uno se aprende a sí mismo, es donde más confrontas tu propia personalidad. Uno aprende a ser optimista. Si uno no es optimista, más vale que no viaje, porque ¿para qué? ¿Para qué darse esa molestia de viajar? Uno aprende a ver cómo son los demás, muy fuera de tu propia cultura. Ese extrañamiento es muy dialéctico, muy instructivo. Y también uno viajando pues se va entrenando para el viaje final, ¿no? Porque hay quienes separan de la vida el viaje diciendo no, tenemos que aferrarnos a lo más concreto, al día de mañana, a nuestra casa, a nuestra familia, ¿no? Pero yo pienso que la existencia, la vida, pues es un constante dinamismo, que todo está en permanente cambio, pese a que hay épocas que parece que está todo más parado, ¿no? Y cuanto antes tú aprendas o sepas adaptarte a que todo gira, aunque no lo parezca a veces, es mejor. Terzani, que era un gran periodista italiano, Tiziano Terzani, que murió hace un par de años en su casa de los Montes Apeninos en Italia, había sido corresponsal de la prensa italiana en el lejano oriente durante décadas, sabía chino, había estado en los principales acontecimientos del mundo, la caída del muro, la caída de la URSS. Terzani había estado en contacto con la guerra de Vietnam, con los grandes acontecimientos del siglo XX, y al final de su vida, cuando se le declaró un cáncer, prefirió volver a su pueblito natal en los Apeninos, porque pensaba que lo mejor estaba por venir, que para lo que él tenía que prepararse realmente era para el viaje que comenzaba y para el cual no sabía absolutamente nada, porque le habían contado unas cosas y otras. Él mismo había indagado en muchos países sobre las diversas recetas para la inmortalidad, para la reencarnación, para la metafísica, ¿no? Pero ninguna le había convencido y por lo tanto afrontó el último viaje como si fuera la misión periodística y literaria más importante de su vida, y se fue muy contento. Lo principal es para uno mismo, porque a veces uno oye la radio, ve la televisión o lee el periódico y prefiere meterse en la cama de nuevo. Gran error, ¿no? Gran error. Parece que todo está teñido de una capa de crisis. De nuevo un gran error, ¿no? Sobre todo cuando se usan supercherías tales como decir que, pues el año 2012 está indicado en una rueda calendárica maya, etcétera. Eso no tiene ningún fundamento científico. Y respecto a los apocalipsis, hay que decir que periódicamente se han venido celebrando, anunciando y pasando, y a lo mejor cuando vengan de verdad no nos enteraremos, o a lo mejor no estamos aquí. Por lo tanto, el optimismo es prescindir de toda esta superstición y empezar a afrontar, en la medida que uno pueda o deba, pues su vida buscando momentos positivos, y cuando los hay negativos, pues no espantarse, porque
el sol tiene una virtud, que es que sale todas las mañanas, aunque esté nublado, sale. Para mí es fundamental porque, por ejemplo, no lo digo por la civilización occidental donde todo está cubierto. El viaje en nuestros países occidentales, ¿cuál es? Navegar en un barco de vela, no, navegar con un ordenador por internet. No, lo digo en un sentido de otras culturas, de otros pueblos que han establecido en el viaje el momento fundamental de su cultura, valga la redundancia. Por ejemplo, el rito de pasaje. El rito de pasaje es esencial en muchas culturas y separa la adolescencia de la edad adulta. Pues bien, todos estos viajes de iniciación que se hacen como rito de pasaje en numerosas tribus y etnias del mundo eran verdaderamente el momento culminante de una vida, donde se abandona la niñez, la inexperiencia, la fatuidad y la simpatía propia de la inconsciencia para formar parte de una sociedad. Y eso requería y requiere todavía, porque yo he visto en algunos casos viajes de iniciación, viajes por los cuales chicos y chicas, por ejemplo en Sudáfrica los vi, se segregan durante meses a veces de sus familias, aprenden a sobrevivir, a veces fuera de su familia, fuera de los alimentos cotidianos, y también tienen una fase de aprendizaje de toda la experiencia que sus mayores creen que deben tener. Todo eso lo considero fundamental para unir una cultura sin que haya un corte generacional y sin que haya una gran crisis, ¿no? Y sin embargo en Occidente veo que ese viaje de iniciación pues no existe tanto. Yo propugnaría su inclusión en los planes de estudio. Siempre en el viaje se puede uno enriquecer, aun cuando sus circunstancias pues sean a veces escasas o utilitarias, ¿no? Pero el viaje lo que produce es que uno se confronta llevándose a sí mismo, cargándose consigo mismo, pues con otro ambiente, otra cultura, otro idioma, a veces otra religión, a veces otra manera de pensar. Y por lo tanto, aunque uno no tenga esa experiencia desde un punto de vista periodístico, o literario, o antropológico, como quiera que uno vaya pertrechado, desde luego también humanamente le sirve ese estar fuera no de uno mismo, sino de su raíz, ¿no? Y tener un poco que bueno, sobre todo espabilar, ¿no? Esto es, diríamos ya, desde un punto de vista personal, mi fascinación, mi fascinación personal, porque uno viaja por tal razón, por tal otra. Hay quienes viajan por ser ricos, hay quienes viajan para conseguir el amor, hay quienes viajan porque están aburridos, porque están enfermos, por tantas razones, ¿no? Pero a mí desde luego siempre me gustó la antropología y saber que en el monte Elgon los nativos, antes del amanecer, se echan vaho en las manos, incluso se las escupen y apenas amanece, apenas aparece el sol, las ponen en dirección de Mungu. Mungu es el espíritu. No vamos a decir que sea el Dios como decimos en Occidente, pero es el espíritu, la fuerza vital, ¿no? Y el mana, dicen en la Polinesia, incluso en la isla de Pascua, ¿no? En idioma maori, ¿no? Pero Mungu es el símbolo del sol y por lo tanto
saber este tipo de situaciones que en muchas culturas se repiten y que han sido estudiadas no solo por la antropología, sino incluso, por ejemplo, la imagen que te estoy dando es de Jung, ¿no? Pues siempre me fascinaron. Yo quiero ver a personas que se escupen en la mano y que piensan que el sol que amanece es verdaderamente el espíritu vital. Pero no el sol luego en el cielo, porque la gente luego es primitiva pero no tonta. Luego el sol no es Dios 24 horas y cuando está nublado y por la tarde y tal. Tienen un punto en el que fijan el símbolo, ¿no? Y bueno, ir a cazar símbolos pues siempre me ha gustado más que cazar mariposas. Son algunos que otros, ¿no? Pero, por ejemplo, recuerdo entre los tuaregs, ¿no? del Níger. Tenía mucha ilusión por conocer una familia tuareg que viviera en una tienda, en una jaima, en una tienda. Entonces, tenía mucha ilusión por llegar a un pueblo o aduar tuareg más o menos real, ¿no? Y cogiendo unos coches que son todoterreno y viajando por el Teneré, tienes varios días hasta llegar a una de estas agrupaciones de tuaregs en donde llegas y te encuentras pues que hay 4 o 5 tiendas y antes de desembarcar allí con todo nuestro equipaje, etcétera, íbamos con un equipo de televisión, pedimos, ¿podemos quedarnos? Pero dicen, las primeras personas que vemos son mujeres. No podemos deciros nada, no está concretamente el jefe, no está y ahora estamos nosotros a solas, estamos yendo al pozo, estamos sacando agua en los odres. Por nosotras, desde luego, no hay ningún problema. Tomar agua, incluso nos dieron un odre de cabra, de piel de cabra, lleno de agua, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo estaba verdaderamente feliz en esos primeros momentos y decía a mi equipo, ya veréis cómo aquí vamos a estar fenomenal, nos dejarán poner una tienda de campaña y enseguida son muy simpáticas, ya veréis cómo podemos hacer un buen reportaje de su vida diaria, ¿no? Pero al cabo de una hora y media, llegó el jefe, vio todo aquel alboroto, preguntó un poco qué era todo aquello y vio incluso que nos habían dado agua sin su permiso, cogió el odre y lo vació. Entonces luego he sabido, porque ahí necesitaba un intérprete, iba con nosotros un intérprete, que eso era el mayor insulto que puede haber, como diciendo, sois unos entrometidos y sin permiso vosotros no sois bienvenidos. Y de hecho no hubo otra opción, tuvimos que volver a embarcar lo poco que habíamos desembarcado y volver a poner las maletas y buscar otro horizonte, hasta que en otra ocasión lo conseguimos, pero fue en otro lugar. Bueno, lo recuerdo que lo tengo en la espalda, caliente, porque no ha pasado tanto tiempo del último programa que hice en la India, en el estado de Gujarat, y con una gente nómada que se llaman los Rabari en el desierto del Kutch. Por lo tanto, lo tengo muy reciente, ¿no? Y bueno, pues 130 capítulos que pueden ser en torno a 60, 70 países y no precisamente en las grandes ciudades, sino en zonas marginales, rurales, apartadas, en desiertos, en donde viven los bosquimanos, en donde viven los pigmeos, en donde viven muchísimas etnias, en el Cabo de Hornos, por decir
en algún lugar donde vi gente, porque allí también hay gente, como en la isla de Navarino, en sitios realmente remotos de América y del mundo, me dan desde luego para seguir reflexionando y pensando. Pero eso también lo que me ha dado es experiencia para que también por otros medios, para escribir, para hacer reportajes también para prensa, pues sigo viajando, ¿no? He sido el primer viajero español en el Polo Sur en enero de 1969. Sé que hay otras personas que han ido después, pero el primero he sido yo. Ahora, yo también tengo que decir que yo no llegué al Polo Sur con un trineo de perros, ni con poneys, ni llegué esquiando. Yo llegué en un Hércules de la Fuerza Armada de los Estados Unidos, invitado por una operación de la Marina norteamericana que se llama Deep Freeze y por la National Science Foundation de los Estados Unidos, que había seleccionado un periodista europeo, etcétera, etcétera. Por una conjunción de casualidades fui invitado a poder acercarme a la Antártida, y dentro de eso un día me dijeron, y hoy va a ser el gran día, porque claro, esto lo tengo marcado en todas las neuronas, ¿no? Y en todos mis calendarios personales, ¿no? Y pude llegar hasta el punto donde se congregan todos los meridianos de la Tierra. Es decir, en los 90 grados de latitud convergen todos los meridianos. Y allí había una bandera que era y es de los Estados Unidos en la base Amundsen Scott, y dando la vuelta al palo de la bandera puedes dar la vuelta al mundo en ese punto. Y entonces me hinché a dar vueltas al mundo. Por eso la de los 80 días ya llovía sobre mojado. Yo dudo entre una isla de la Melanesia y una isla de la Polinesia, porque cuando se ha hablado del buen salvaje o de la buena salvaje, porque nunca se habla de la buena salvaje, aunque en español vale para los dos, ¿no? Pues he pensado que ese mito, si tiene algo de realidad, hay que buscarlo allí. Alguna guerra que en alguna ocasión he tenido muy de cerca, incluso por algunas circunstancias periodísticas, estuve en Vietnam en 1973. Bueno, un libro para las noches, porque eso calienta más que el saco de dormir. Aparte del inevitable, voy a ir en esta Semana Santa a Laponia.